Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del reforzamiento 1. Como ya hemos visto en la parte teórica, hemos recordado lo que hemos estudiado en la semana 1, que correspondía al tema de los ángulos, en la semana 2, que correspondía a las posiciones relativas entre dos rectas, ¿no? Ahí habíamos estudiado las rectas paralelas y las rectas secantes. Y en la semana 3 hemos estudiado la primera parte del tema de los triángulos, ¿no? Entonces ya hemos visto ya la parte esencial de la teoría de estos tres temas. Ahora vamos a ver algunos problemas que van a ser resueltos, los cuales nos van a permitir también aplicar la teoría que hemos recordado en la primera parte. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Como ves, es una gráfica, pero también hay una gran cantidad de datos. Vamos a poner la gráfica. Ahora voy a colocar el primer dato. Según el gráfico, tienes este dato. La voy a colocar aquí. El triple de la medida del ángulo AOB es igual a 5 veces la medida del ángulo BOC. Ahora también encontramos un segundo dato. ¿Ya? La voy a colocar por aquí abajo. La medida del ángulo AOM más la medida del ángulo COD menos la medida del ángulo BOC es igual a 50 grados. Ahora te pide calcular, voy a colocar también eso aquí, nos piden la medida del ángulo MOB más la medida del ángulo COD. Eso es lo que nos pide. Ahora nos dice si OM, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOC. AOC. ¿Ve? Entonces, ahí tengo que trazar su bisectriz. ¿Ya? Para trazar la bisectriz, primero voy a utilizar los datos para conocer algunas medidas. Entonces, vayamos a ubicar este primer dato. Cuando usted tenga este dato, la forma de trabajar es de esta manera. La medida del ángulo AOB es como 5 y la medida del ángulo BOC es como 3. Por eso se trabaja de esta forma. La medida del ángulo AOB es 5 por una constante. Vamos a poner la constante alfa. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá. Este vale 5 alfa. AOB dice. Ahora chicos, la medida del ángulo BOC es como 3 por esa misma constante alfa. Entonces voy a colocar BOC. BOC 3 alfa. Ahora, voy a trazar la bisectriz de ese ángulo AOC. Como te das cuenta, su medida vale 8 alfa. Entonces voy a trazar la bisectriz y esa bisectriz divide en 4 alfa y 4 alfa. Entonces, si trazamos esa medida, del rayo AO al rayo OM es 4 alfa. Por eso que el rayo va a estar en esta posición. Esta medida angular vale 4 alfa. Ahora, esta medida también vale 4 alfa. Ya tengo 3. Entonces me faltaría un alfa. Ahora, si vemos la pregunta, porque ya hemos completado algunas medidas angulares, la medida del ángulo MOB, MOB, es alfa, más la medida del ángulo COD, COD. Como puedes apreciar, no se conoce. Cuando no se conozca, se le da un valor. En este caso lo voy a llamar beta. Entonces voy a colocar aquí. Entonces me piden que yo calcule alfa más beta. Ahora, voy a aprovecharme del segundo dato. La medida del ángulo AOM. AOM. Esa medida es 4 alfa. Más la medida del ángulo COD. COD. Esa medida vale beta. Menos la medida del ángulo BOC. BOC vale 3 alfa.
debe ser igual a 50 grados. Entonces, aquí, 4 alfa menos 3 alfa es alfa más beta. Entonces, aquí quedaría alfa más beta igual a 50. Y justamente eso es lo que queríamos calcular. Alfa más beta igual a 50. Esta es la respuesta. Si buscamos la clave sería la A. Pasemos a la pregunta número 2. En la pregunta 2 es una gráfica. Y me parece que esa gráfica ya para ustedes es muy familiar, ¿no? Inclusive hemos recordado en la parte teórica, ¿no? Una teoría que es muy similar a esta gráfica. El enunciado nos dice L es paralelo a L1. Voy a colocar acá, paralelos. Te pide que calcules Y menos X. Menos X. Ahora, si tú recuerdas, no sé si estamos de acuerdo también con ustedes, acá hay una figura que hemos recordado en la teoría. Cuando tú tenías dos paralelas, ¿no? Esta medida angular A se calculaba con la suma de teta y omega. Entonces me voy aquí a la pregunta, mira. Por ejemplo, SX se calcula con el 24 y esta medida, ¿no? Que tendría que buscar quién es. Ahora, si analizas el valor de Y, también tiene la misma forma. Este Y se encuentra con esta medida y esta medida. Entonces te das cuenta que me faltaría encontrar esta medida y esta medida. Ahora, esas medidas las voy a encontrar utilizando también esta propiedad que hemos recordado. Cuando L es una línea recta, alfa y teta suma 180 grados. Entonces acá, si L es 118 grados, para 180 le falta 62 grados. Aquí. Si L es 152 grados, para 180 le falta 28 grados. Entonces ya conozco ya, ¿eh? Entonces voy a comenzar a utilizar este teorema para conocer primero el valor de X. ¿Ya? Ahí está X, 24, ahí está 24, 28, ahí está 28. Por lo tanto, X sería la suma de 24 más 28. 28 más 24 sería X igual a 52 grados. Algo similar voy a hacer para Y. Ahí está Y, 62 grados, acá está 62 grados, 36 grados, aquí está 36 grados. Este Y sería la suma de 62 grados más 36 grados. Sumando estos dos sería 98 grados. Entonces a mí me pide que yo calcule Y menos X. En otras palabras, 98 grados le resto 52 grados. A la hora de restar, vamos a tener Y menos X igual a 46 grados. La clave sería la A. Vayamos a ver ahora la pregunta número 3. En el gráfico se muestra un pantógrafo. Ahora habría que recordar, no sé si alguna vez has visto en qué consiste el pantógrafo. Ahora, en ese pantógrafo nosotros la podemos representar con líneas, mira, ¿eh? Si bien es cierto está la imagen así, pero la puedo representar con líneas. La voy a agrandar. Ahí está, ¿no? Ahí vemos que nos pide calcular el valor de X, ¿no? Entonces vemos que X está aquí, también está alfa, 2 teta, teta. Entonces, la pregunta sería, con respecto al pantógrafo,
¿qué sabemos de un pantógrafo? ¿En qué consiste un pantógrafo? El pantógrafo, chicos, es un instrumento que está basado en varillas paralelas que actúan de forma articulada. ¿Ve? Fíjate aquí, ¿ve? Esas varillas, ¿ve? De forma articulada, ¿no? Están trabajando. Ahora, ¿para qué sirve el pantógrafo? Sirve para copiar dibujos. Por ejemplo, acá hay un corazón pequeño y hay un corazón grande. Estoy copiando, ¿no? Aumentando o disminuyendo su tamaño. Ahí está el pantógrafo. Entonces, eso lo voy a utilizar acá. Las varillas deben ser paralelas. Estas dos varillas son paralelas y esta de acá también son paralelas. Esa es la característica del pantógrafo. Entonces, este es un problema de paralelas. Entonces, concéntrate donde está X y voy a aprovechar a estas dos líneas paralelas. Voy a sacar a un costado. BC y AD. ¿Ven? Este teta está acá. Este X está aquí. Este alfa está aquí. Entonces, por la propiedad que acabamos de ver en el problema anterior, X es la suma de alfa y teta. Ahí tengo ya que para conocer X necesito esta suma. Entonces me concentro en alfa y teta. Voy con alfa. En este caso, este alfa está asociado también a las paralelas. Como estos dos son paralelas, voy a aprovecharme de que este 3 alfa y este ángulo de aquí son ángulos correspondientes. ¿Y qué pasa en esos ángulos? Las medidas angulares son iguales. 3 alfa, 3 alfa. Ahora voy a relacionarlo, este 3 alfa, con este 3 teta. Voy a sacarlo para que puedas apreciar. 3 teta está acá. 3 alfa está acá. Y estas dos son paralelas, ¿no? Entonces, en la teoría habíamos recordado que estas medidas son ángulos conjugados. Y los ángulos conjugados suman 180 grados. ¿Ya? Entonces, 3 teta y 3 alfa suman 180 grados. Saco la tercia al primer miembro, sería teta más alfa. Tercia en el segundo miembro sería 60 grados. Y ahora, si tú te pones a apreciar, esta suma ya lo conocíamos ya, está arriba. Esa suma es X. Entonces la reemplazo. X sería igual a 60 grados. Entonces buscamos la clave 60, sería B. B de barquito. Ahora pasemos a la pregunta número 4. Lucía y Juan observan un avión. Ya, ahí está Lucía, ahí está Juan. Están observando un avión que está encima de ellos. Cuyas líneas visuales forman con el piso ángulos que miden 70 grados y 50 grados. Ya, ahí está la línea visual, acá también. Forman con el piso, ahí está, ángulos que están aquí. ¿Ya? Ahora, cuando nos dice respectivamente, hay una relación de 1 en 1. Es decir, con respecto a Lucía, el ángulo sería 70 grados. Acá sería 70 grados. Con respecto a Juan, el ángulo sería 50 grados. Acá estaría 50 grados. Entonces, con ese dato nos pide calcular el valor de X. Ya. Una forma de resolver aquí sería utilizando el cuadrilátero. Si usted recuerda, hemos estudiado teoremas que están asociados a un cuadrilátero convexo. Uno de esos teoremas era
¿no? La suma de ángulos exteriores es igual a la suma de dos ángulos interiores. En nuestro problema, el 40 grados sería un ángulo exterior y aquí tendría que buscar el ángulo exterior. Como no la conozco, le voy a llamar un angulito, un beta. 70 y 50 serían las medidas angulares interiores. Entonces el teorema sería así. 40 grados más beta vendría a ser igual a 70 grados más 50 grados. Ahora, en el primer miembro lo dejo tal como está. Aquí voy a sumar. La suma sería 120 grados. Él pasa a restar. 120 menos 40 sería 80 grados. Ya encontré ya 80 grados. Entonces, con ese dato ya puedo encontrar X. Justamente en este punto, beta y X, tú sabes que suman 180 grados. Pero como él vale 80 grados, pasa a restar, X sería 100 grados. Entonces, otra vez sería la clave la A. Pasamos a la última pregunta. Pregunta 5. Esta pregunta nos dice, para diseñar un logo de una empresa, se esboza la siguiente gráfica. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Si analizamos un poco la gráfica, lo que nos pide, que es X, está más relacionado a la estrella. Estas circunferencias, si te das cuenta, no intervienen en nada. No hay ningún dato en la circunferencia. ¿Ya? Por eso voy a sacar simplemente la estrella. Ahora, nos pide calcular el valor de X. Ahora, fíjate, X está en los 5 vértices. ¿Cómo podemos calcular X ahí, no? Una de las formas, primero, es identificar qué figura geométrica se está formando. Si uno se pone a apreciar, acá, por ejemplo, ¿no? A este X, ¿no? Se relaciona a un triángulo. Hay un triángulo ahí. ¿No? También se puede asociar una corbatita. Una corbatita. ¿No? También se puede asociar un boomerang. ¿No? Un boomerang. Hay varias figuras donde yo pueda relacionar el valor de X. Voy a utilizar, en este caso, la figura que tenemos aquí. El boomerang. Usted sabe que en el boomerang, teta más alfa más omega me da este ángulo X. Entonces, en la figura, mira, hay varios boomerangs. Voy a utilizar uno de ellos. Voy a resaltarlo. X más X más X me va a dar esta media angular. Sería 3X. ¿No? Entonces, ahora si te percatas, es relacionado los tres ángulos. Pero hay dos ángulos que están libres, ¿no? El que está aquí y el que está aquí. Entonces, estas dos medidas angulares la puedo relacionar también a este triangulito. La voy a sombrear para que la veas. Ahí está, ¿no? Medida angular interna, medida angular interna. Aquí se puede conocer también la medida angular interior. Por opuestos por el vértice, son iguales en medida. 3X. Entonces voy a sumar. X más 3X más X es igual a 180 grados. Acá sería 5X igual a 180 grados. Ya. El 5 pasa a dividir. 180 grados entre 5, ¿no? Si usted lo calcula mentalmente, sale 36 grados. Entonces la respuesta sería la D. D de edad. ¿Ya? Entonces con eso, chicos, hemos dado o vamos a dar finalización
a este primer reforzamiento. Espero que tanto la parte teórica como la parte práctica te sirva, ¿no? Para que puedas recordar y puedas un poco también afianzar un poco más los 3 primeros capítulos, porque son básicos para los capítulos que van a venir. Sin más, chicos, me despido. Ya nos estaremos reencontrando en una siguiente ocasión. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Hasta luego.